Bueno, antes de nada me presento, soy Carlos González, jefe de Servicio de Coordinación de Ayuda de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y estoy aquí para presentaros lo que es el marco de protección de las ayudas estatales y autonómicas en materia de rehabilitación. Yo creo que a pesar de la hora es oportuna la presentación porque me han hecho un trabajo fantástico los ponentes de esta mañana, especialmente la subdirectora general de Arquitectura de Urbanismo, Ángela de la Cruz, que yo creo que ha dado razones más que suficientes para motivar acerca de lo que es esta figura como alternativa y muy poco más que añadir al respecto. También el resto de ponentes yo creo que han incidido en esa misma línea de motivar al sector, por supuesto, de la construcción y a todos los que estamos aquí para que veamos claramente que la rehabilitación, como ha dicho alguien, es el presente y es el futuro, como subsector dentro de la construcción. Y bien, los planes que se enmarcan dentro de la protección pública de ayudas son el autonómico y el estatal. El autonómico, que lleva por título Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura, que fue previo al Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Vivienda, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, referidos al mismo periodo, 2013-2016, si bien es cierto que el año 2013 prácticamente no lo saltamos por circunstancias que en este caso tienen que ver con el propio desarrollo del plan estatal, que se aprobó en abril del año 2013, pero que hasta prácticamente ahora no se va a poner en funcionamiento. Como tenían que ir acompasados, el plan autonómico sufrió el mismo retraso. En cualquier caso, la idea es transmitir una idea global de las ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas y edificios de vivienda en Extremadura. El fomento de la rehabilitación se acomete a través de los dos planes, por tanto tiene un origen dual con un mismo objetivo, que es ayudar económicamente a aquellos que quieran acometer actuaciones en materia en viviendas y edificios de vivienda. La primera convocatoria autonómica en materia de rehabilitación se inició en el pasado mes de agosto y ahora se ha resuelto recientemente. Por lo tanto, estamos hablando de que vamos a aprobar ahora, a publicar la segunda convocatoria autonómica de ayudas a la rehabilitación y la primera convocatoria dentro del plan estatal. La publicación será inminente, está previsto, se aprobó el martes pasado en el Consejo de Gobierno, por tanto esperamos que incluso en esta semana, podría haber sido hoy, puede ser mañana, no sé, depende de los asuntos que tengan en el DOE para publicar, pero en cualquier caso en los próximos 5, 6, 7 días se publicarán las convocatorias. Insisto, la segunda convocatoria autonómica de ayudas en materia de rehabilitación y la primera estatal. ¿No funciona hasta ahora? Vale. Bueno, algunos datos y informaciones que sirven para relanzar la rehabilitación, más allá de lo que se ha hablado esta mañana, que, como digo, es suficientemente incentivador de lo que es la figura de la rehabilitación. Una consideración general previa, que es afirmar que la rehabilitación siempre es más sostenible que construir. Hay estudios que reflejan que la rehabilitación supone un ahorro energético y de contaminación del 60% frente a la contaminación de nuevos edificios. Pero, en fin, es la afirmación. Hay otras muchas que se han dado y quizá, añadir el dato o incidir en él de que en España existen más de 3 millones de viviendas vacías, que rehabilitar podría suponer actuar sobre 23 millones de viviendas. Ese mismo dato en Extremadura nos dice que más de 350.000 viviendas, el 55% del parque, han sido construidas antes del año 81. Es importante la fecha del año 81 porque es el límite o la frontera que ha establecido el Estado para poder subvencionar actuaciones, con algunas excepciones que luego con algún detalle veremos.
De este parque de 350.000 viviendas en Extremadura, como digo, con esa antigüedad, más de 200.000 son susceptibles de acogerse a alguna ayuda pública para la rehabilitación. Y el dato a añadir, teniendo en cuenta que la accesibilidad es una de las actuaciones más primadas, hasta el punto de que tenemos intensidades de ayuda del plan estatal que se van al 50% del presupuesto protegido, decir que tenemos 4.249 edificios, son datos del Instituto Nacional de Estadística, de 4 plantas o más sin ascensor en Extremadura, que suponen el 39,3% del total. Bueno, este es un gráfico que recoge la antigüedad, de la que también se ha hablado en una de las ponencias, creo que del ponente de Castilla-La Mancha, el director general, que sacaba los datos sobre la antigüedad del parque edificatorio en España. Ahí vemos que el porcentaje que sigue al de la década de los 90, que es la que tiene el mayor porcentaje de viviendas construidas, es el de la década de los 70, que sumada a todas las décadas anteriores nos hacen un total del 55%, como he dicho antes, del parque edificatorio, que tiene más de 30 años. Yo creo que es un dato elocuente por sí mismo y que refleja, bueno, pues, de alguna forma el potencial que puede tener la figura de la rehabilitación en nuestra región. ¿Qué es rehabilitar? Pues consiste en realizar obras para la mejora de viviendas y edificios. Es importante la distinción en esta denominación tan corta, porque atendemos a la rehabilitación de edificios por un lado y a la rehabilitación de viviendas por otro, y cada una de esas rehabilitaciones tiene un marco normativo y un marco de ayudas públicas. El Ministerio está enfocado hacia lo que es la rehabilitación de edificios y la comunidad autónoma hacia lo que es la vivienda, aunque no son compartimentos estancos. ¿Qué inmuebles pueden optar a las ayudas a la rehabilitación? Bueno, pues los elementos comunes de los edificios residenciales colectivos, los bloques de vivienda a las ayudas estatales, las viviendas en edificios residenciales colectivos, ayudas autonómicas, los pisos dentro de los bloques, y las viviendas unifamiliares, que pueden optar tanto a las ayudas estatales como a las autonómicas. Me gustaría detenerme brevemente en esta última, en las unifamiliares o aisladas, porque puede ser objeto de confusión o algún tipo de mala interpretación que se haga de la normativa. El Estado no tenía la intención de cubrir estas viviendas aisladas. De hecho, siempre en el Real Decreto 233 se habla de vivienda de tipología residencial colectiva, pero en las negociaciones que la Comunidad Autónoma llevó con el Ministerio, se acordó que podíamos colgarnos de una de las excepciones que contempla ese Real Decreto 233, en concreto la que refiere el artículo 21, para poder amparar lo que en Extremadura constituye un buen número de casos, de viviendas, en este caso, en zonas sobre todo rurales. De manera que, para evitar ningún tipo de confusión, sobre todo a lo que son los instrumentos de gestión que nos hemos dado, tanto agentes rehabilitadores como a la población en general, promotores que puedan solicitar estas ayudas, lo dejamos claro en el decreto 206 de reciente publicación, que la vivienda unifamiliar puede optar a las ayudas estatales en Extremadura. Ya hemos visto, yo me acabo de enterar esta mañana, en Castilla-La Mancha esto está diferenciado y ellos no se la han jugado, entre comillas, y la unifamiliar la dejan exclusivamente para el ámbito autonómico, que es quien puede financiar actuaciones en materia de vivienda en lo que es el ámbito de la vivienda unifamiliar. Bueno, en el caso de Extremadura, como digo, lo hemos dejado claro en el propio decreto 206, que la vivienda unifamiliar puede acogerse a ayudas estatales. Y aquí no estamos hablando de requisitos que efectivamente son estrictos, en algunos casos difíciles de cumplir, pero esa es otra historia. O sea, en principio, las ayudas para la vivienda unifamiliar pueden ser y son, de hecho, compatibles en los dos marcos de protección.
Bueno, hay un documento base ligado a la rehabilitación del que también se ha hablado sobradamente esta mañana, que es el informe de evaluación de edificios. Este documento es básico en la medida en que lo vamos a exigir en las ayudas que se van a convocar. El informe de evaluación de edificios es un documento que refleja el estado del edificio en sus aspectos fundamentales de conservación, accesibilidad y calidad y sostenibilidad o eficiencia energética. Está regulado en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, la famosa Ley de las 3 R, y se encuentra relacionado estrechamente con la solicitud de ayudas a la rehabilitación de vivienda en la medida en que, como digo, es toda la información acerca del estado de conservación del edificio, que puede ser determinante a efectos de la ayuda, se tiene que encontrar recogido. Esa información se tiene que encontrar recogida dentro de este informe de evaluación, que además contendrá en uno de sus apartados el certificado de eficiencia energética. Tiene, digamos, 3 pilares y uno de ellos es el de la eficiencia energética. Por lo tanto, ese certificado está comprendido en el propio informe. Esto es importante también remarcarlo porque en algunos contextos se ha hablado de que esto, bueno, pues además de carga burocrática, puede dar lugar a mayor coste y demás. No hay mayor coste porque el informe es el mismo, si bien el documento como tal es más amplio y uno está subsumido en el otro. Bueno, como se ha dicho también esta mañana, los edificios de tipología residencial colectiva con una antigüedad superior a 50 años están obligados a disponer de él. No están obligados, pero es exigible, como digo, en las convocatorias y, por tanto, todo aquel que concurra a las ayudas deberá disponer de ese informe de evaluación de edificios, que además es subvencionable tanto por el plan estatal como por el plan autonómico. Ya hemos visto, el plan estatal eran 20 euros por vivienda y en el caso del plan autonómico son 150 euros. Lo cierto y verdad es que cada informe subvencionado va destinado a una tipología de ayuda. Y esperemos que, bueno, que no corra la misma suerte que el mercadeo que existe con el certificado de eficiencia energética y del que nos han hablado, en la medida en que es un documento más amplio y bastante bien estructurado por parte del Ministerio. Y entramos ya de lleno en lo que son los programas de ayuda a la rehabilitación. Por un lado, siempre vamos a diferenciar lo que son las ayudas autonómicas y las ayudas estatales para una misma tipología de actuación. ¿A quién van dirigidos los programas de rehabilitación? Bueno, pues en el caso de las ayudas autonómicas, a las viviendas unifamiliares y a las viviendas incluidas en edificios de tipología residencial colectiva, en este caso los elementos privativos. En el caso, las ayudas estatales van dirigidas, como he dicho antes, también a las viviendas unifamiliares con los requisitos que correspondan y a la rehabilitación de los elementos comunes y espacios privativos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva. Los beneficiarios, en el caso de las ayudas autonómicas, solo pueden ser personas físicas y se trata de beneficiarios que se encuentren que destinen la vivienda a residencia habitual y permanente, y esto es conveniente también dejarlo muy claro. Siempre estamos hablando, o sea, la rehabilitación de la que se ha hablado largo y tendido esta mañana, una rehabilitación genérica. Aquí estamos hablando de una rehabilitación subvencionada, y esa rehabilitación subvencionada requiere siempre que la vivienda objeto de rehabilitación sea la vivienda habitual y permanente de los beneficiarios. En el caso de que no lo sea o se trampee un poco este requisito, pues al final la Administración tiene que actuar a través de los medios de inspección que tiene para bueno, en algunos casos para abrir expedientes de reintegro, como es el caso que se está produciendo recientemente con programas de planes anteriores de la misma rehabilitación. Esto es perfectamente evitable si la gente lo entiende, es decir, no hay dinero en la Hacienda estatal y autonómica para subvencionar rehabilitaciones en cualquier tipo de vivienda. Estamos hablando siempre de viviendas de uso habitual y permanente del beneficiario.
Los requisitos vamos a clasificarlos en requisitos de obra, requisitos de las viviendas y edificios de viviendas y requisitos de los beneficiarios. En cuanto a los requisitos de la obra de rehabilitación subvencionada, también a su vez los vamos a dividir, como he dicho antes, en requisitos que afectan a la conservación, a la calidad y sostenibilidad, que es una forma original del Real Decreto 203 de denominar a la eficiencia energética, y de la accesibilidad. Empezamos con la conservación. Los requisitos que se exigen a la obra para la conservación son los detectados con carácter desfavorable en el informe de evaluación de edificios, que estén referidos a cimentación, estructura, instalaciones, cubiertas, azoteas, fachadas y medianeras. También las adaptaciones a normativas vigentes o las mejoras en calidad y sostenibilidad en las instalaciones de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, recogida y separación de residuos o telecomunicaciones. Como vemos, cualquier actuación encaminada a la conservación puede afirmarse que está dentro del marco de protección de ayudas, tanto en las autonómicas como en las estatales, siempre que estén, insisto, recogidas en el informe de evaluación de edificios. Seguimos con los requisitos de la obra en lo que afecta a la calidad y sostenibilidad. La eficiencia energética en ambos marcos de ayuda está referida a mejora de la envolvente térmica, sustitución de carpinterías y acristalamiento, instalaciones de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente, sustitución de equipos de calor o frío por otros más eficientes y, en general, la instalación o sustitución de equipos que reduzcan el consumo energético de la vivienda. Equipos de generación de energías renovables, mejora de la eficiencia energética de los ascensores y de la iluminación, sustitución de lámparas por otras de mayor rendimiento, sistemas de regulación del nivel de iluminación, mejoras en los sistemas de separación de residuos, protección contra el ruido, mejoras en las instalaciones de suministro de agua y evacuación de aguas residuales encaminadas a reducir el consumo. La reducción del consumo a nivel de las ayudas estatales, estamos hablando de una reducción de un ahorro de un 30%, que va a depender en su mayoría el cumplimiento de este requisito del estado de partida, digamos, del inmueble. En cualquier caso, es una exigencia que ha establecido en el plan estatal el Ministerio. En cuanto a los requisitos de obra referidos a la accesibilidad, bueno, pues dispositivos de accesibilidad, instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, grúas. El tema de los ascensores es un tema particularmente importante por la cuantía de las ayudas y por la necesidad que existe de dotar de ellos a, bueno, pues a comunidades donde residen personas mayores o discapacitadas, hasta el punto de que en algún momento nos planteamos el sacar una línea exclusivamente para ascensores, pero bueno, al final optamos por, previendo que existía crédito finalista en el presupuesto estatal suficiente, por sacarlo conjuntamente con el resto de actuaciones, y entendemos que, bueno, que de momento hemos hecho lo correcto hasta que la experiencia nos demuestre lo contrario. En cualquier caso, está cubierto junto con los salvaescaleras, las rampas, grúas, etcétera. Elementos de información o de aviso, señales luminosas o sonoras para la orientación en el uso de escaleras y ascensores, elementos de comunicación, dispositivos electrónicos de comunicación entre la vivienda y el exterior, tales como videoportero y análogo, y, como he dicho antes, las actuaciones de accesibilidad. Siempre alguno de los solicitantes deberá ser mayor de 65 años o tratarse de personas con algún tipo de discapacidad. Cuando hablamos de personas nos referimos a miembros de la familia o unidad de convivencia. Este último requisito de ser mayor de 65 años o persona con discapacidad no se tiene necesariamente que cumplir para las ayudas autonómicas cuando concurre esa actuación con una actuación en materia de las que hemos visto antes de conservación. En cuanto a los requisitos que tienen que cumplir las viviendas y los edificios de vivienda, decir que, como hemos comentado, tienen que estar
construidas antes del año 81, y en el caso de las ayudas estatales, además de eso, al menos el 70% del edificio debe tener uso residencial de vivienda, y también al menos el 70% de las viviendas deberán constituir el domicilio habitual de los propietarios o arrendatarios. En el primer caso de las ayudas autonómicas, las excepciones, es decir, aquellas viviendas que pueden acogerse a ayuda pública y sean construidas con posterioridad al año 81, si se da en ellas graves daños estructurales que se puedan acreditar, se excepcionaría de ese requisito de antigüedad, y también cuando se trate de obras de accesibilidad en las que algunos de los solicitantes sea mayor de 65 años o algún miembro, como he dicho antes, tenga algún tipo de discapacidad. La excepción en las ayudas estatales es bastante más estricta, en la medida en que solamente se excepcionan a ese requisito de antigüedad los edificios que tienen graves daños estructurales o de otro tipo. Bien es cierto que esta fórmula que usa el Real Decreto Estatal es suficientemente ambigua, y por activa y por pasiva hemos pedido que nos la aclaren, con suerte dispar. En algunos casos sí, en otros no, y serán nuestros técnicos los que tengan que uniformar criterios acerca de qué excepciones contempla la ayuda estatal en esta materia. Esto tiene una repercusión importante en la medida en que existen muchos edificios posteriores al año 81 que están más que necesitados, por ejemplo, de poner un ascensor, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido también muy demandado y criticado por parte de sectores como, por ejemplo, colegios profesionales y asociaciones de construcción y demás, pero aquí también poco podemos hacer. Es una regulación estatal y nos hemos plegado, como no puede ser de otra manera, a ella, en la medida en que si no, no tendría la cobertura de financiación que necesitamos para sacar la convocatoria. Otra excepción es que se destine el edificio íntegramente al alquiler, al menos durante 10 años. Es decir, puede haber una promotora que se dedique a rehabilitar para alquilar, con esa exigencia de que tiene que disponer o estar en régimen de alquiler el edificio durante 10 años. Y nos metemos ahora con los requisitos de los beneficiarios. Los requisitos que tienen que cumplir los beneficiarios, que en el caso de las ayudas autonómicas, como he dicho antes, obligatoriamente tienen que ser personas físicas, es que sean propietarios o usufructuarios vitalicios de la totalidad de la vivienda. No impide que tengan, como ha ocurrido en programas de rehabilitación anteriores, que tengan una segunda vivienda o parte de una segunda vivienda. Ello ha sido una traba importantísima en la primera convocatoria, que al final en estas cosas se sabe que tienes que rodarlas para darte cuenta de en qué te has pasado o en qué te has quedado corto. Aquí seguimos por inercia lo que ha venido ocurriendo en planes anteriores, y realmente nos dimos cuenta que era un requisito, por un lado, innecesario y además no acorde con los tiempos, ¿no? Cualquiera tiene parte de una vivienda que haya obtenido en una herencia, por ejemplo, y ello imposibilitaba el solicitar la ayuda para la que constituye su residencia habitual y permanente. Nos parecía una exigencia extrema y se ha eliminado en el decreto 206. Pero lo que lógicamente permanece, porque tiene que ser así, es que tiene que ser titular como propietario de la vivienda que pretende rehabilitar o usufructuario, como digo, vitalicio de la misma. Los límites de ingresos que se barajan en las ayudas autonómicas, por un lado tenemos que tienen que tener unos ingresos familiares brutos, en este caso superiores o iguales a 4.000 euros, para que no se dé situaciones de picaresca. Es decir, que tiene que tener una renta mínima, muy mínima en este caso, estamos hablando de 4.000 euros año. Y en el caso de las obras de conservación y accesibilidad,
tienen que tener un IPREN inferior a 4,5 veces. Estos límites, como me parece que en la diapositiva que viene a continuación veremos, son límites suficientemente amplios y que buena parte de la población en nuestra región está por debajo de ellos, con lo cual para acceder a ayudas de conservación y accesibilidad bueno, pues no va a haber o casi no va a haber problemas de renta, y menos aún para cuando se pretendan acometer obras de mejora de calidad y sostenibilidad, eficiencia energética, como he dicho antes, en cuyo caso estamos hablando de ingresos inferiores a 6,5 veces el IPREN. Paralelamente, las ayudas estatales no contemplan límite de ingresos, aunque me ha sorprendido que esta mañana el representante de Castilla-La Mancha, en su normativa, la que han sacado, sí han fijado aquí un límite, que en este caso es de 6,5 veces el IPREN. Pero lo que podemos dejar claro es que estas ayudas, teniendo en cuenta las exigencias de las que se ha hablado, de la Estrategia 2020 y demás, van destinadas a toda la población o a una franja importantísima de la población, no como hasta ahora, que se exigían requisitos para programas específicos, como eran, por ejemplo, el programa de mayores, de límites de renta muy escasos, que estaban próximos a lo que era el salario mínimo interprofesional. En el caso de las ayudas estatales, aquí sí, además de las personas físicas, pueden ser solicitantes personas jurídicas, comunidades de propietarios o agrupaciones de estas válidamente constituidas. Aquí el Ministerio ha hecho ha recurrido a una fórmula que induce también un poco a error. Se ha hablado esta mañana de que convierte la ley de las 3R a las comunidades de propietarios, les dota de personalidad jurídica. Yo creo que estrictamente eso no es, sino que a los efectos de solicitar ayudas tenemos, por un lado, que pueden solicitar las personas jurídicas y, por otro lado, que pueden acceder a ellos comunidades de propietarios que estén válidamente constituidas y que pueden gozar, en este caso, de la cualidad de beneficiario. También entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, y en este caso los requisitos deberán ser cumplidos por cada uno de los miembros que formen parte de esa entidad. En cualquiera de los casos, los compromisos deberán haber estado formalizados de acuerdo a las mayorías que regula la Ley 49/1960 de 21 de julio de propiedad horizontal. Esta ley, como más de uno sabréis, ha sido modificada recientemente precisamente por la Ley 8/2013 de regeneración de las 3R, precisamente en lo que atañe a las mayorías cualificadas que tienen que existir para adoptar acuerdos en materia de reformas en edificios. Bueno, los límites máximos de los ingresos familiares ponderados, el 4,5 veces el IPREN para conservación y accesibilidad asciende a 33.548,13 euros, y el límite de los 6,5 veces el IPREN para eficiencia energética a 48.458,41 ingresos al año. Como veis, cantidades suficientemente altas como para afirmar lo que he dicho antes, que una franja de la población importantísima, de la población extremeña en este caso, está dentro de esos límites y, por tanto, puede ser beneficiaria de este tipo de ayuda. En cuanto a las cuantías de las ayudas, se establecen por vivienda y por cada 100 metros cuadrados de local que formen parte del edificio. Se van a subvencionar actuaciones con el límite en conservación del 35% del presupuesto protegido, calidad y sostenibilidad el 35% del presupuesto protegido, y en accesibilidad, que es la que tiene el porcentaje mayor, hasta el 50% de ese presupuesto protegido. Me alegra saber que, como han afirmado esta mañana el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, con los límites con los que sacamos las ayudas, la economía inducida, digamos, que va a producir estas ayudas en lo que afecta a la creación de puestos de trabajo, pues realmente cumple esos mínimos a los que hacían referencia la presentación que ha hecho. Ahí estamos, en torno al 40%, en los casos de conservación y calidad y sostenibilidad del 35%, y en los casos de accesibilidad del 50%. Pero no hay que olvidar que estos son ayudas estatales. Ahora vendrán las autonómicas y, por tanto, rebasamos convenientemente los límites a los que se refería el ponente.
Los límites lineales son hasta 4.000 euros en conservación y hasta 5.000 euros en calidad y sostenibilidad y hasta 4.000 en accesibilidad. Bueno, estas cuantías son acumulables y los importes se van sumando hasta el punto de que, en general, la suma sería de 11.000 euros, 12.100 si la vivienda está dentro de una zona declarada bien de interés cultural, una zona protegida, y además se podrán incluir a los efectos de la determinación del coste los honorarios de los profesionales que intervienen, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios y además los gastos derivados de la tramitación administrativa. Lo que no se va a incluir son los impuestos, las tasas y los tributos. Las ayudas autonómicas tienen ese límite del 40% del presupuesto protegido y siempre con un límite lineal de 4.000 euros por vivienda rehabilitada. Como en el caso anterior, también los honorarios de los profesionales que intervengan, el coste de los proyectos y los informes técnicos y certificados necesarios, así como los gastos de tramitación administrativa, están todos incluidos y, como en el caso anterior, no se incluyen los impuestos, las tasas y los tributos. Nos hemos dotado de un instrumento de gestión que, por novedoso y por la necesidad que tenemos de vencer inercias que vienen de atrás, nos va a costar implementarlo, pero tenemos confianza en que en fin, nos lleve a buen puerto y las ayudas en el futuro se puedan gestionar con agilidad a través de esta figura novedosa, como digo, que es la del agente rehabilitador, que es clave para la tramitación de las ayudas. Como saben, se trata de arquitectos y arquitectos técnicos que puede elegir libremente el solicitante. Disponemos de un listado publicado en la web de la Consejería de Fomento en un sitio un poco escondido, que es el que aparece en la pantalla. En cualquier caso, en la web de la Consejería, si se busca con un poquillo de esfuerzo, se puede llegar a ese listado completo. No lo hemos podido colgar de una manera más accesible, pero bueno, son cosas que con el tiempo seguro que conseguimos tenerlo más a mano de la gente. En ese listado viene por municipio y por técnico y por agente rehabilitador. Sacamos una convocatoria que yo creo que ha cubierto con creces las expectativas que teníamos de dotarnos de una red tupida y amplia de agentes rehabilitadores por la región. Y ahora hay que hacer un trabajo fino de formación que tiene que ser persistente para que, bueno, pues de alguna manera se conviertan en el canal que queremos que constituya, bueno, pues que sea un poco el vehículo transmisor de las ayudas, ¿no? Y, como digo, creemos que nos va a costar. Estamos en permanente contacto con los colegios y formándoles y, en definitiva, vienen a suplir una red de oficinas que teníamos por toda la región y que fue extinguida, en parte también por los márgenes de productividad. Las ayudas habían caído en picado y había oficinas que estaban llevando 2 o 3 o 4 o 5 expedientes que no justificaban la presencia de 2 o 3 técnicos, ¿no? Esta es la alternativa. Los propios técnicos de la calle, está basada un poco en el principio de que la Administración tiene que mantener, digamos, el timón, pero no los remos. Los remeros, en este caso, son los técnicos, con la ayuda nuestra, y esperamos que, bueno, que puedan ayudarnos en esta ardua tarea de mover a la gente a que rehabilite y a que las ayudas y las dotaciones importantes que vamos a poner a disposición pues se puedan invertir en lo que tenemos previsto. ¿Cuál es el proceso de la solicitud de las ayudas? Bueno, pues el interesado en este caso se debe poner en contacto
con un agente rehabilitador del listado al que antes me he venido refiriendo, que será un poco el que recabe toda la información el que recabe la información acerca de la obra que se pretende acometer y es el que va a asesorar acerca de las soluciones técnicas que sean más adecuadas. El agente va a solicitar un informe técnico previo a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y nosotros, aunque tenemos un plazo de 3 meses para contestar este informe técnico, es un plazo un poco garantista que nos hemos puesto, pero la idea que tenemos es poder emitir este informe en un plazo, pues ahora mismo, de no más de un par de semanas y ello sin tener en cuenta el aluvión de solicitudes que nos puede venir. En cualquier caso, tenemos una previsión que hemos hecho teniendo en cuenta la dotación que tiene cada uno de los planes y creo recordar que en las ayudas estatales estamos hablando de 450 solicitudes que podemos llegar a cubrir con la dotación que tenemos y unas casi 1.000 de ayudas autonómicas. Bueno, el informe técnico previo es el documento que tiene que expedir la Administración y que tiene que solicitar el agente rehabilitador y que una vez notificado al agente la obra puede iniciarse. Puede iniciarse sin perjuicio de que exista una convocatoria en ese momento vigente o haya terminado el plazo de presentación de solicitudes. El calendario que tenemos por delante en esta segunda convocatoria estatal, segunda autonómica y primera estatal, es el siguiente. La convocatoria de ayudas. Por eso esta presentación yo creo que es muy oportuna. Estábamos hablando, decía antes, que la convocatoria se publicará en una semana. En una semana se van a publicar todos los programas, incluido el de rehabilitación, pero en el caso de rehabilitación lleva la peculiaridad de que no se abrirá el plazo de presentación de solicitudes hasta 2 meses contados de fecha a fecha desde esa publicación, con la intención de que se puedan iniciar ahora obras que puedan cubrirse en esa primera convocatoria. Entonces, estamos hablando de que saldrá publicado previsiblemente, si hoy es el día 12, vamos a pensar en el día 16, por decir algo. En ese caso, el día 16 de enero, como tiene un plazo de 2 meses hasta la apertura del plazo de presentación de solicitudes, el día 16 de enero se abriría un plazo de 1 mes para solicitar las ayudas. Y en esa fecha, en la fecha en la que se abra el plazo, ya tiene que disponer el agente rehabilitador del informe técnico que haya pedido antes. Y en el momento que ese informe técnico lo tenga notificado, la obra puede iniciarse. De manera que cuenta con la ventaja de la concesión directa que teníamos antes y con la ventaja también de cumplir estrictamente con las exigencias de la Ley General de Subvenciones, que establece que con carácter general las ayudas, las subvenciones se ajustarán al procedimiento de concurrencia competitiva. La concurrencia competitiva consiste en que las solicitudes compiten entre ellas. Si con la dotación que saquemos y que más adelante veremos hay menos solicitudes de ayuda, pues la concurrencia competitiva esta no será efectiva, ¿sí? Perdón. La concurrencia, luego si quiere al final, la concurrencia competitiva no será efectiva si hay un número de solicitudes inferior a la dotación que viene establecida en la convocatoria. Y en el momento, como digo, de la apertura del plazo de presentación de solicitudes, todos los que participen tienen que contar con el informe técnico previo favorable, lógicamente. Vamos a intentar, y así lo estamos haciendo, que en aquellos casos en los que el informe técnico pues presenta deficiencias que hacen que tuviera que ser desfavorable, lo que hacen nuestros técnicos directamente se ponen en contacto con los agentes rehabilitadores para poder sobre la marcha corregir y que ese informe inicialmente que debería ser desfavorable devenga favorable como consecuencia de los ajustes que se hayan hecho en la solicitud.
El procedimiento de concesión de ayuda, la obtención del informe técnico supone la concesión directa de la ayuda. No, ya ha quedado claro, o debe quedar, que el informe técnico previo dice que la actuación que nos han solicitado es susceptible de recibir ayuda. En este punto me gustaría introducir un comentario que es de mucha actualidad y que tiene que ver con algo que se ha hablado esta mañana y que por parte del representante de la Comunidad de Madrid, que el hombre nos ha mostrado pues la insuficiencia de recursos que tienen para las subvenciones y no le ha quedado más remedio que buscar alternativas. La alternativa fundamental pues al final es la financiación, ¿no?, en la que me consta que se han hecho unos verdaderos expertos buscando por aquí y por allí dentro del sistema financiero. Y me gustaría decir que previsiblemente, por las negociaciones que hay ahora mismo en marcha y que fructificarán, me imagino, en unos días, la banca podría ofrecer, desde luego, han mostrado ya la voluntad de firmar acuerdos para financiar en materia de tanto de rehabilitación como de autopromoción. Y en el caso de que se disponga del informe técnico previo, y por eso hacía este inciso en este punto, a partir de tener notificado este informe técnico previo, aunque no es un reconocimiento de ayuda, el solicitante podría tener acceso a la financiación con estas entidades que firmen con nosotros y las que se adhieran posteriormente. No puedo dar más información en este momento, pero previsiblemente en los próximos 15 o 20 días se dé cuenta de aquellas entidades que han firmado este convenio. Las ayudas siempre se otorgan con un límite presupuestario total que será el que se refleje en la convocatoria que esté publicada en el DOE, y como he dicho antes, si no se alcanzase esos límites, bueno, pues no habrá necesidad de fijar la prelación entre ellas, entre las solicitudes, a través de la valoración, de los criterios de valoración que establece la convocatoria. Es decir, si no se llega a ese límite, pues todo el que haya presentado la solicitud, en principio, tendrá derecho a recibirla en las cuantías que establezcan incluso el propio informe técnico previo. La publicación en el DOE de la convocatoria indica el plazo en la que hay que presentar las solicitudes, que ya adelanto que será de un mes, contado a partir de transcurridos los 2 meses desde la propia publicación, que se producirá previsiblemente la semana que viene. Como digo, la convocatoria próxima, noviembre de 2014, ese es el plazo que nos habíamos impuesto y lo vamos a cumplir en la medida en que ya conocemos que está aprobada en el Consejo de Gobierno del martes pasado esta convocatoria. Los recursos presupuestarios que se ponen a disposición ascienden a 4.947.000 euros del plan estatal, con esa previsión que comentaba antes de 450 actuaciones, y de casi 4 millones del plan autonómico, con una previsión de casi 1.000 actuaciones. En el caso del plan estatal estamos hablando de una media de casi 11.000 euros por actuación, y en el caso del plan autonómico de 4.000 euros por actuación. Esa sería la media en la que nos sale, teniendo en cuenta las dotaciones que se ponen a disposición. Un aspecto importante que tiene que ver con la ejecución de las obras es que tienen un plazo, las ayudas autonómicas, de 9 meses, que es improrrogable, a diferencia de lo que ha sido hasta ahora, que se otorgaban prórrogas por mitad de los plazos que se daban. Ahora no, es improrrogable y el plazo es de 9 meses a contar desde la notificación de las ayudas. Entendemos que este es un plazo más que generoso, porque la obra puede haber empezado antes, como vengo comentando, desde la notificación del informe técnico. Es decir, que si estuviéramos hablando de un ejemplo concreto de una obra que se pretende acometer de inmediato, solicita el informe, te lo notifican en el plazo, como he dicho, de 15 días, y a partir de ahí empiezas tu obra. Y es posible que no tengas el reconocimiento de esa ayuda hasta transcurridos 5 o 6 meses. Entonces, este plazo de 9 meses empezaría a transcurrir
desde que te notifican la ayuda, con lo cual está claro que es un plazo, como he dicho antes, más que generoso y que no entendemos que vaya a ocasionar problemas de ser demasiado estrecho o limitativo, ¿no? En el caso de las ayudas estatales, el plazo es de 16 meses desde que se inicia la obra, que se acredita, como siempre, mediante el certificado de inicio, y en el caso de que existan en el edificio más de 40 viviendas, estamos hablando de 18 meses, 2 meses más. Ahí hay una errata. La fecha límite en las ayudas estatales no es el 31 de diciembre de 2016, sino el 31 de octubre de 2016. Esto viene determinado porque, como ya hemos estado comentando, el periodo empieza en 2013 y termina en 2016, los periodos a los que se refieren ambos planes. En cuanto a la justificación del pago de las obras, que es algo que nos está dando problemas con planes anteriores, una vez que se finalicen las obras se deben presentar la factura y los correspondientes justificantes de pago. En los planes anteriores, quien más, quien menos, en fin, como gestor de estas ayudas, se ha sorprendido, lo digo por mí, de que no se estuvieran requiriendo en el plano normativo. No digo que hubiera dejación de funciones, digo que la norma no contemplaba la exigencia de la presentación. La norma que aprobaba las ayudas, el plan en este caso, no contemplaba la exigencia de presentación de factura, que es algo absolutamente necesario y que viene establecido en la Ley General de Subvenciones, en la ley estatal. Esto ha dado lugar a que en el plan anterior, el 2009-2012, haya habido mucha gente que tenía presentada toda la documentación y que con posterioridad se le ha exigido que presente las facturas con un resultado, en estos casos nunca satisfactorio, porque la gente lo que no entiende es que no le pida documentos cuando se los tienes que pedir y se los pida tarde, ¿no? Eran exigencias del guión, en este caso legislativo, y así lo hemos hecho. En los planes posteriores ya sobre esto no cabe ninguna duda. No solamente se van a exigir documentación que acredite el gasto, es decir, aquello que se debe acreditar mediante la factura, sino documentos que acrediten el pago, la justificación del pago, que en los casos de importes superiores a 2.500 euros por otra exigencia de tipo fiscal tiene que tratarse el justificante bancario, ¿no? Esto viene establecido en el artículo 83.1 del Real Decreto 887, que es el que desarrolla la Ley General de Subvenciones. Vamos terminando. La normativa que cubre todas estas convocatorias. Estamos hablando de que la autonómica, como decía al principio, fue anterior. La primera fue la estatal, el 233/2013, que es el que regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación y la Regeneración y Renovación Urbanas. Después vino la nuestra, la autonómica, el 137, después ha venido el decreto nuestro que adapta las ayudas estatales. Es decir, los competentes en materia de vivienda siempre es la comunidad autónoma y, sin embargo, el Ministerio es el que saca su plan, con lo cual nosotros tenemos que sacar una norma que se adapte más o menos al plan. Y ya terminando, tenemos información de todo lo que he estado explicando acerca del marco de protección de las ayudas en nuestra web, la relación completa de agentes en un sitio un poco recóndito, que lo exponía aquí unos pantallazos para que podáis identificar un poco así a primera vista dónde se recoge. En cualquier caso, hay muchas cosas que tenemos que pulir, entre ellas el que sea bastante más accesible no solamente la información que ponemos a disposición de los ciudadanos, sino la propia forma de tramitación de estas ayudas, que nos empeñamos en que fuera el año pasado a través de la sede electrónica del Gobierno de Extremadura, y fallamos estrepitosamente porque lo que nos habían dicho acerca de la viabilidad de que pudiéramos tener esa plataforma operativa
cuando saliera la convocatoria. Al final eso no pudo ser y sobre la marcha desistimos, y ahora mismo, bueno, pues el canal es el ordinario, es decir, solicitar las ayudas como ha sido siempre, y cuando la sede electrónica esté suficientemente operativa, pues seremos de los primeros, espero, en poder implementar este procedimiento de solicitud de ayuda en esa plataforma.